México es un país muy privilegiado en cuanto a su ubicación geográfica, lo que lo hace un territorio con facilidad para implementar la energía fotovoltaica, además de que cuenta con un marco legal que promueve el desarrollo del sector energético. Aunado a esto, es un país donde hay mucha marginación en sus habitantes, donde se puede ver una zona muy desarrollada y a pocos kilómetros otra zona que carece de servicios básicos, por lo que con la finalidad de fomentar la energía fotovoltaica, en la materia de circuitos eléctricos, se nos propuso aprovechar el potencial de energía solar de México para crear una lámpara que utilice la energía fotovoltaica. Su objetivo es llegar a comunidades marginadas que carecen del acceso a iluminación, utilizando la energía fotovoltaica como fuente sustentable y accesible. El prototipo que se desarrolló fue con el objetivo de aproximar una idea hacia el producto final. Se tiene pensado que sea una lámpara resistente al agua y que sea sustentable, por lo que la segunda idea de materiales, en vez de usar MDF y acrílico, es usar plástico reciclado. Como observación, los materiales que se utilizaron para la construcción de la lámpara fueron reciclados. Para el entendimiento del circuito eléctrico, es importante señalar que los componentes utilizados en la lámpara constan de un transistor BJT, el cual actúa como un interruptor que funciona por medio de corriente. Cuando hay corriente cero dentro del transistor, el interruptor está abierto, y cuando hay una corriente mayor a cero, el interruptor se cierra, y por consiguiente deja de fluir la corriente. Un diodo es un interruptor que funciona por diferencia de voltajes. Esto quiere decir que cuando la diferencia de voltajes es positiva, el interruptor se cierra, y cuando la diferencia de voltajes es negativa, el diodo se abre. El MOSFET, al igual que el transistor BJT, actúa como un interruptor. La diferencia entre ellos es que el MOSFET funciona con voltaje. Esto quiere decir que cuando el voltaje es igual a cero, está abierto, y cuando el voltaje es mayor a cero, se encuentra cerrado. Y una resistencia, la cual que se opone al flujo de corriente, limitando la capacidad de energía que fluye dentro del circuito. Además, tuvimos baterías recargables y la celda fotovoltaica y un LED. Un análisis muy básico del circuito es que podemos identificar que entre la resistencia de 100 ohms y el transistor BJT se encuentra una conexión en serie. Además, se puede visualizar que existe una conexión en paralelo entre el transistor y el MOSFET debido a que comparten dos nodos entre sí. El funcionamiento del circuito de día consta de una celda fotovoltaica, la cual tiene un voltaje de 6 volts, por lo que el diodo se cierra por la diferencia de voltajes entre la celda y la batería, la cual es de 3.7, lo que provoca que exista una corriente que fluya por la resistencia de 100 ohms y activa el transistor BJT. Esto provoca un comportamiento de cortocircuito entre el cable 1 y el cable de referencia, eh, y provoca que el MOSFET no deje fluir la corriente, y de esa manera no se enciende el LED, esto porque el voltaje es cero. Y por otro lado, la celda carga la batería debido a que el diodo se cierra y empieza a cargar la batería. El funcionamiento del circuito de noche es distinto, debido a que cambia el voltaje en la celda, y este cero, y hace que el diodo no permita fluir la corriente a consecuencia de la diferencia de voltajes entre la celda y la batería. Aunado a esto, no existe corriente que fluya por la resistencia de 100 ohms, la cual se opone al flujo de la corriente, provocando que el transistor BJT se abra. Por lo que podemos considerar que no está funcionando esa parte del circuito, pero la corriente que otorga la batería al circuito fluye por la resistencia de 10 kilo ohms y hace que el voltaje de la batería active el MOSFET y cierre el circuito, ocasionando que el LED se encienda. Es importante mencionar que, aunque no esté funcionando el circuito y en la imagen se elimine, no quiere decir que no existe dentro del circuito de noche. Para el análisis de día utilizamos análisis de mallas. Esto debido a que era el mejor análisis porque se contaba con dos fuentes de voltaje. Y para día consideramos dos mallas, las cuales están mostradas en la figura. Entonces los cálculos de mallas de día nos dieron que un voltaje de 5 en la celda, un voltaje de 1.18 en el diodo, un voltaje de 3.87 en la batería y en el transistor de 0.81, además de que en la resistencia de 10 kilo ohms es de 3. Y haciendo el análisis de mallas y por ley de Kirchhoff, la cual nos dice que la sumatoria de voltajes que entran y salen es igual a cero. Y pues lo pudimos comprobar con ley de Kirchhoff. Ahora, para el análisis de mallas de noche, consideramos 4 mallas, pero solo funcionan dos, que es la malla 2 y la malla 4, debido a que en la malla 1 y en la malla 3 existe corriente cero, por lo que no las consideramos. Para el análisis de noche, contamos con los voltajes que se obtuvieron a manera de prueba en la noche, y pues
De igual manera, logramos conseguir que diera cero. En la sustitución parece que no es cero, pero se debe a temas de decimales y es muy cercano a cero. Lo que obtuvimos es 0.09 para la malla 3 y 0.04 para la malla 4. Otro método de análisis es el de nodos, pero el problema de este es que se complicaría un poco analizarlo debido a que tenemos fuentes de voltaje. En caso de que contáramos con fuentes de corriente, este nodo sería el mejor para analizar el circuito, debido a que en nodos proponemos voltajes nodales y ahorita queremos encontrar corrientes que fluyen por cada componente. En conclusión, considero que la implementación de energías renovables, en particular las celdas fotovoltaicas, en México ofrece una serie de beneficios significativos, especialmente cuando se considera su aplicación en comunidades marginadas. La comprensión de análisis de circuitos eléctricos es fundamental para cualquier ingeniero mecatrónico, ya que sienta las bases para comprender muchas de las herramientas y las aplicaciones en el campo. Este conocimiento adquirido en la clase nos resultó esencial en la resolución de problemas teóricos, sino también que nos ayudó para realizar el proyecto práctico como la creación de una lámpara alimentada por una celda fotovoltaica.